Gracias te damos esta noche, bendito Dios, por permitirnos, Señor, alabarte y glorificarte. Este día tan especial, Señor. Este primer día de la semana. Y el propósito es enseñarnos, Padre, al empezar la semana, que tú eres primero en todo. Empezamos alabándote, glorificando, escuchando de ti, aprendiendo de ti, teniendo comunión contigo. Y rogamos, Señor, que al iniciar esta semana contigo, Señor bendito, tú bendigas a tu iglesia, bendigas a tu pueblo, Padre. Señor, ahora te rogamos en esta hora, al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, nos enseñe. Y que nosotros, Padre, seamos obedientes al llamado de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por el tiempo de la alabanza. Gracias por tus siervos, alabándote, glorificando, dirigiendo estas alabanzas, Padre, bendícelos, te lo pido. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Estamos en el libro de Levítico, en el capítulo 19. Este libro de Levítico nos enseña desde el Antiguo Testamento a nosotros, los del Nuevo Testamento, cómo podemos ser los verdaderos sacerdotes de Cristo. Así que si usted quiere ser un verdadero sacerdote de Cristo, tiene que leer el libro de Levítico y ponerlo en práctica. Ahora, hay algo muy importante. Recordemos que dentro de las instrucciones que Dios le da a la nación de Israel en cuanto al sacerdocio, el sacerdote, antes de oficiar el trabajo de sacerdote, valga la redundancia, él tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados. Tenía que limpiarse primero él. No podía oficiar ningún servicio con su pecado a cuestas. Él tenía que arreglar su vida primero delante de Dios. Así somos nosotros los sacerdotes del Nuevo Testamento. No podemos hacer nada para el Señor si antes no limpiamos nuestra vida delante de Él. Si antes no nos ponemos a cuentas con Dios. Por eso es importante, por ejemplo, cada primer día domingo del mes celebramos la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito? Anunciar que Cristo viene, anunciar la muerte de Cristo, pero también ponernos a cuentas con Dios. Y yo creo que en cada momento tenemos que siempre ponernos a cuentas con Dios. Cuando estamos en el servicio ministerial de la alabanza, yo espero mis hermanos se pongan a cuentas con el Señor. Cuando venimos aquí al púlpito, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Cuando estamos caminando por cualquier lugar dando testimonio del Señor, tenemos que ponernos a cuentas siempre con el Señor. Como sacerdotes del Nuevo Testamento, tenemos que aprender esta vida santa que nos enseña el libro de Levítico. Y hemos mirado a través de estas noches de domingo algunas características de esta vida santa. Y una de las primeras características del cristiano del Nuevo Testamento es que tiene que aprender ese fundamento importante, básico para cada uno de nosotros, lo que el Señor nos dijo: sed santos porque yo soy santo. Así que las demandas de la santidad de nuestra vida es el fundamento principal, porque Dios, a quien nosotros servimos, es santo. No hay otro requisito más importante que ser santo como el santo de los santos. Amén. Y después ya miramos a través del tiempo cómo el Señor demanda en su palabra que el verdadero santo de Dios honra, respeta y ama a sus padres. Después de amar a Dios y de ser una persona santa, lo primero que el Señor demanda es que amemos, respetemos, honremos a nuestros padres. Y la Biblia nos enseña que es el primer mandamiento con promesa. Dice: para que tengas larga vida sobre la tierra y para que te vaya bien. Así que mamá, papá, usted tiene toda nuestra honra, todo nuestro respeto de parte de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios así lo establece en su palabra. El hombre que practica la vida santa
no tienen nada que ver con los ídolos. Hemos aprendido que la idolatría es abominación delante de Dios. La palabra abominación viene de la palabra asqueroso, nauseabundo, vomitivo. Es decir, que como si estuviéramos comiendo una fruta podrida, tan podrida que nos da asco, nos da vómito, nos da náusea. La idolatría para Dios le produce esto exactamente. Por eso la Biblia nos enseña que la idolatría delante del Señor es nauseabundo. No se permite la idolatría, gracias al Señor. Luego también aprendimos que el verdadero santo de Dios hace las cosas de voluntad propia. Hace las cosas con agrado. Hace las cosas con alegría. No toma el ministerio del Señor como una pesadez, como un trabajo pesado que tiene que realizar. No, lo hace con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega. Lo hace como para el Señor, no para los hombres. No para que los hombres se lo agradezcan. Lo hace para la honra y la gloria de nuestro Señor. También aprendimos hasta el domingo pasado que el verdadero santo de Dios es obediente y respetuoso a las ordenanzas del Señor. Nosotros estamos aquí aprendiendo a ser obedientes a la palabra de Dios. Y aprendimos por medio de la Biblia que la desobediencia, la rebelión, es como la idolatría. Así que, así como la idolatría es nauseabundo delante del Señor, el ser desobediente también es algo nauseabundo delante del Señor. Dios quiere que seamos hijos obedientes, respetuosos a su palabra, respetuosos a su ordenanza. Debemos obedecer. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes que se atrevieron a desobedecer a Dios y pagaron las consecuencias debido a esa desobediencia. La desobediencia nace en el corazón del diablo. El primer rebelde de la historia de todo es Satanás. Se rebela contra Dios, desobedece a Dios y él implanta ese sentir en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus seguidores. Por eso el santo de Dios es obediente, no practica la desobediencia. Él practica la obediencia a la palabra de Dios. Luego miramos que el santo de Dios siempre está pendiente de los pobres, ¿no? Dios pone siempre en nuestro corazón ayudar al más débil, ayudar al desamparado. Y hablamos acerca de la cosecha, ¿verdad? La cosecha en Israel dividida en tres partes: las primicias, la cosecha grande y el remanente, lo que quedaba, lo que sobraba. Y la Biblia nos enseña cómo los judíos dejaban parte de la cosecha, lo que llamaban residuo, y era específicamente para los pobres, pensando en las personas necesitadas. Yo creo que como hijos de Dios también tenemos que actuar de esa misma manera, pensando siempre en el más débil, pensando siempre en el más necesitado. Es importante. Luego estudiamos también que el verdadero santo de Dios tiene un trato respetuoso con sus semejantes. El verdadero santo de Dios trata honradamente con sus semejantes. El verdadero santo de Dios no le hurta a sus hermanos, no le roba a su hermano. Al contrario, procede de una manera honesta delante de los hermanos. Y por supuesto, también delante de Dios en todos los aspectos. También observamos que el santo de Dios no deshonra el nombre de Dios. ¿Qué significa deshonrar el nombre de Dios? Tirarlo, pisotearlo, mancharlo, vapulearlo, deshonrarlo, no darle honra, deshonra más bien. Deshonrar significa quitarle la honra a quien lo merece. Y muchas veces nosotros no ponemos bien en alto el nombre del Señor por causa de nuestro testimonio malo que damos. Vimos la historia de David, ¿verdad? Cuando se acerca buscando a sus hermanos y ahí estaban en el ejército de Jehová y al frente estaba el ejército filisteo. Y salió un paladín, dice la palabra del Señor, de casi 3 metros de altura, insultando el nombre de Jehová, pisoteando,
arrastrando el nombre del Señor. Y los soldados que estaban ahí estaban temerosos, estaban con miedo. Nadie sacaba cara por el nombre del Señor. Y ahí viene David, ¿verdad? David, un hombre que honraba el nombre de Dios. Y sale a pelear con este incircunciso, dice la palabra, y lo vence con el poder de Dios. Y pone muy en alto el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, nuestra responsabilidad es poner el nombre de Dios muy en alto, celoso de guardar el nombre del Señor. Cuando nosotros andamos por la vida, nos identificamos como cristianos. Y cuando nos identificamos como cristianos, estamos diciendo, yo soy un seguidor de Cristo. Si usted hace bien, Cristo va a quedar bien. Si usted hace mal, Cristo va a quedar mal, porque usted es un seguidor de Cristo. Usted no va a quedar mal ante los ojos del incrédulo. Usted va a hacer quedar mal a Cristo ante los ojos del incrédulo. Por eso un santo de Dios pone muy en alto el nombre de su Señor. También aprendimos que el santo de Dios tiene consideración para con sus siervos. Tiene consideración para con las personas que están bajo su mando. Siempre tenemos que tener respeto por los demás. Siempre tenemos que tener consideración para con los demás. Porque así Dios nos llama a cuidar a nuestro prójimo, a tratar a nuestro prójimo de una manera imparcial para con todos. Cuando aprendimos el libro de Santiago, Él nos enseñó esa verdad tan profunda, ¿verdad? A veces llegan personas muy bien vestidas, con anillo en el dedo, y los tratamos bien, les decimos bienvenido, pero cuando viene un pobre ahí todo harapiento, lo tratamos así con cierto desdén, haciendo diferencia de persona. El verdadero hombre de Dios o siervo de Dios trata a todos de una manera igual. Y hablamos el domingo pasado. ¿Lo hablamos o recién lo vamos a hablar hoy día? Yo creo que ya lo hablamos. De que el siervo de Dios, el santo de Dios, no anda chismeando ni queriendo matar a su prójimo. Hablamos de eso, ¿verdad? Chismosos, digo, hermanos, ¿hablamos de eso? No. Denme el chisme, por favor, denme el chisme. Venamos a hablar. Comenzamos a hablar, ¿verdad? El santo de Dios no se involucra en el chisme. Podemos ser muy comunicativos, pero no chismosos. Y a veces en son de broma lo decimos, no es que la hermanita no es chismosa, y le gusta la comunicación. Pero sabe, el chisme es lo peor que hay. El chisme es como matar a nuestro hermano. Mire conmigo el libro de Proverbios. Venga conmigo a Proverbios. Hablando acerca de este mal que aqueja a muchas personas. Mire Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Aquí en nuestro pasaje de Levítico 19, en el versículo 16 dice la palabra: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es muy interesante cómo la palabra enlaza una cosa con otra. Escuche lo que dice el versículo 16. ¿Lo tienen en la pizarra? No lo tienen, gracias. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y seguidamente añade y dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es que chismear contra nuestro hermano es como atentar contra su vida. Es como atentar contra su integridad. Es como atentar contra su buen nombre. Es como matarlo realmente. Usted no tiene idea de lo que causa el chisme. Han habido matrimonios que se han destruido por chismes. Han habido ministerios que se han venido abajo por chismes. Han habido reputaciones pisoteadas por causa del chisme. Usted no tiene la menor idea de lo que causa esta lengua. Y la causa de una manera tan terrorífica, porque Santiago dice que la lengua chismosa es inflamada desde el mismísimo infierno. Por eso es tan venenosa, por eso causa tanto problema. Mire Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma.
6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Mire, escuche con atención. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Nota nuevamente este principio. Escuche. Levítico 19:16 dice: no anda chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Coloca el chisme contra la vida de su prójimo. Proverbios 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Nota nuevamente el principio. La lengua mentirosa y después anexa ¿qué? Las manos derramadoras de sangre inocente. También hace exactamente lo mismo que el Levítico. Coloca la lengua mentirosa, chismosa, y enseguida no atentarás contra la vida de tu prójimo. Proverbios hace exactamente lo mismo. Dice en el versículo 17, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. ¿Se ha dado cuenta cómo junta la palabra para explicar en una manera más amplia lo peligroso que es la lengua? Lo mal que puede hacer. Al punto, hay lenguas tan terribles que han sido factor importante para cometer crímenes, asesinatos, violencia. Cuidado con la lengua. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Otra vez la lengua chismosa aparece ahí. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Otra vez la lengua. ¿Cuántas amistades se han perdido por causa de personas que se meten entre las amistades para causar discordias, para causar divisiones? Qué terrible es esto, ¿verdad? La Biblia está hablando muy claramente, versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Muchas de estas cosas tienen que ver con la lengua. El santo de Dios, dice la Biblia, no andará chismeando. No andará chismeando. Los chismes entran en los oídos del creyente, pero es ahí donde encuentran el cerrojo, la tumba. Cuando usted escuche un chisme, no lo repita. Guárdelo, olvídelo y clausúrelo. No lo propague. ¿Por qué? Porque es terrible. La Biblia lo prohíbe. La lengua es un fuego, dice la Biblia en Santiago. Es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad que contamina la rueda de la creación, dice Santiago. La rueda de la creación contamina todo. Un chisme es sumamente peligroso. Así que la Biblia dice en Santiago y también aquí en Levítico, que el santo del Señor no debe estar en chismes porque es como matar a su hermano. Así que no sea chismoso, por favor. Versículo 17 de Proverbios 19. El santo de Dios reprende con amor a aquel que se equivoca. ¿Cómo lo reprende? Con amor. Hemos estado hablando desde la clase de escuela dominical y en el mensaje de esta mañana, e inclusive aquí también en el discipulado 3, acerca de la reprensión, de la corrección. Nosotros creemos que reprender a una persona cuando está en pecado inclusive, o cuando está mal delante de Dios, es agarrar la Biblia y agarrarlo a bibliazos. O venir con la autoridad esas solemne que tenemos y decirle, hermano, usted está así, esto y lo otro, y no solamente autoridad fuerte, hasta el grito, no, es que hay que hablarle así al hermano. Y creemos que eso es la reprensión. Pues lo que significa reprensión bíblica, corrección bíblica, es colocar en la mente de la persona que queremos corregir la doctrina bíblica, la verdad bíblica. Porque quien corrige a la persona no soy yo. Quien corrige a la persona es la palabra de Dios. Y si yo puedo poner en su mente la palabra de Dios, que en la mañana vimos no es otra cosa más que la mente de Dios, ¿esa persona se va a corregir? Sí se va a corregir. Pero si yo lo agarro a bibliazos con mis palabras así de humana sabiduría y lo reprendo y lo revuelvo y lo dejo, se hace chiquitito ahí sentado, ¿verdad? Porque a veces cuando le digo, hermano, quiero hablar con usted, ay, ¿qué habré hecho? ¿No? Pero realmente lo que tenemos que aprender es que la reprensión, la corrección
corrección no es otra cosa más que poner en la mente de la persona que estamos corrigiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque es la verdad de Dios quien va a corregir su vida. Vimos 2 de Timoteo 3:16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa escritura inspirada por Dios es la que es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para redarguir. No soy yo, es la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos de reprensión, tenemos que entender que no es otra cosa más que poner la verdad de Dios en la mente de la persona que reprendemos. Esa es la reprensión bíblica. No es gritar a la persona, no es tratar a la persona mal, no, es colocar esas verdades en su mente para enfrentarla con esas verdades y pueda corregir su vida, porque la palabra inspirada por Dios es útil para esas cosas. El Señor en el versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es decir, tienes que tener mucho cuidado con tu hermano que ha pecado. No aborrecerás a tu hermano. La palabra razonarás quiere decir redarguir, reprender, amonestar. Razonarás con tu hermano, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Por qué? Porque si tú no lo administras correctamente, si tú no lo reprendes correctamente, si tú no lo corriges bíblicamente, entonces vas a participar de su pecado prácticamente, ¿verdad? Porque vas a caer en el pecado también contra tu hermano. No hay odio en el corazón del Santo de Dios. No hay odio, no hay rencor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuidado, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Wow. ¿Sabe que es terrible mirar cuando dos hermanos se tienen un rencor? Cuando dos hermanos solo se miran unos a otros. Yo digo, si las miradas mataran, ¿cuántos estaríamos muertos ya, verdad? Y los miran y va por la derecha, no, él va por la izquierda y les tiende la mano para saludarlo, no lo saluda, lo ignora. Cuidado, hermano. La Biblia dice que el verdadero santo de Dios no aborrece a su hermano. No hay odio en el corazón contra ningún hermano. No hay odio en el corazón contra ningún semejante. No, pastor, pero usted sabe, cayó en pecado y es por aquí. Olvídelo. Salud, hermano. Usted no tiene para juzgar a nadie. Usted lo tiene que reprender. Usted lo tiene que redarguir. Usted lo tiene que amonestar bíblicamente. Colocar las verdades bíblicas en su mente. Es lo que significa. Mire Efesios capítulo 4, verso 31. Efesios capítulo 4, verso 31. Recuerden, Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano. Efesios capítulo 4, verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Qué interesante la orden de Pablo. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura. Ese absoluto se repite: todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Qué tenemos que quitar? Ah, hermano, yo le he perdonado, pero ya las cosas no son igual. La esposa, sí, pastor, yo le he perdonado a mi esposo porque es así, así, por aquí, más allá, pero ya hasta ahí nomás. Ya él por allá, yo por acá. Igual en las relaciones de familia, aquí el cristiano. Sí, es que usted no sabe lo que me hizo el hermano. Usted no sabe los chismes en que me metió esta hermana. Yo, ahí nomás. La Biblia dice, quita de tu corazón toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y el siguiente versículo 32 dice, antes sed, es decir, la contraparte, antes ser benignos. ¿Sabe lo que significa ser benigno?
ser una bendición, que tu vida sea una bendición para la vida de esa persona. Pastor, pero si he equivocado. No, a ti no te importa, el que juzgue es Dios. La Biblia dice que tú tienes que ser una bendición en la vida de esa persona. No una maldición, no una piedra de tropiezo, no. Tienes que ser benigno. Antes ser benignos, o sea, antes de entrar en amargura, antes de entrar en enojo, antes de entrar en ira, en gritería, en toda malicia, antes de eso, mejor ser benigno, es lo que dice Pablo. Tu verdadera posición es ser una persona benigna, unos con otros, es decir, que tiene que ser recíproco, tanto tú como ella para ti, o él. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos. Wow. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa ponerse en los zapatos de la otra persona. Imagínate cuando a alguien lo están acusando y todo, póngase en los zapatos de esa persona un ratito. Es lo que hizo Cristo. Se puso en nuestro lugar, tuvo misericordia de nosotros, experimentó lo que nosotros estábamos pasando. Él fue misericordioso, compasivo. La misericordia se asemeja a ponerse en los zapatos de la otra persona. A veces reprendemos en una forma inadecuada y los hermanos o hermanas también, por favor, tenganme misericordia. Misericordia significa que trates a la persona como te gustaría que te trataran a ti, con amor, con respeto, misericordiosa. Dice la palabra del Señor, ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es muy interesante. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, parafraseando la Biblia, está diciendo, si tú sientes y has recibido el perdón de Dios, entonces estás capacitado a perdonar. Si tú no has sido perdonado por Dios, tú no estás capacitado para perdonar. Y esa es la razón por la cual muchas personas no perdonan, porque no han recibido el perdón de Dios. Y esto nos lleva a un pensamiento profundo. No tienen a Cristo en su corazón. La persona que no sabe perdonar no tiene a Jesús. Porque la Biblia dice, perdona como yo perdono. Y en el cristiano, ¿dónde está Cristo? En su interior. Cristo está viviendo su vida a través del verdadero cristiano. Por eso el creyente puede perdonar con facilidad. Porque la fuerza de su perdón no está en él humanamente, está en el Cristo que vive en él. Si usted analiza bien este pasaje, mire, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios te ha perdonado a través de Cristo, tú estás facultado para perdonar. Tú puedes perdonar. A veces decimos, pastor, pero yo no puedo perdonar. Es que me ha hecho tantas cosas, es imposible que yo perdone. Mentira del diablo. Si tienes a Cristo verdaderamente, sí puedes perdonar legítimamente. Mire Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, dice el autor a los Hebreos, capítulo 12, verso 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, el verdadero hombre de Dios no guarda raíces de amargura. El verdadero hombre santo de Dios no aborrece a su hermano, no odia, no tiene ira. Al contrario, es benigno, misericordioso y perdonador. Estos son sentimientos válidos en el corazón del creyente. El creyente no alberga en su corazón sentimientos asesinos, no alberga en su corazón ira, no da lugar en su corazón a lo enojo, a lo malo, a sentimientos adversos. Es cierto que el verdadero santo del Señor a veces habla con autoridad,
y con fidelidad reprendiendo el pecado. Claro que sí, porque ama la verdad. Ama la verdad. Y eso es importante. Cuando nosotros reprendemos a una persona es porque tenemos que actuar con la verdad en la mano. Siempre tenemos que actuar. Mire 2 de Timoteo capítulo 2 verso 5. ¿Cómo debe ser nuestra acción delante de los demás? 2 de Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice, y también el que lucha, recuerda que el apóstol Pablo nos compara como soldados, nos compara como vigías, nos compara como atletas. Y aquí es uno de los pasajes en los cuales Pablo nos compara como atleta. Y dice en 2 Timoteo 2.5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cómo tenemos que vivir? Legítimamente, en la verdad, legítimamente. Cuando hablamos de la palabra legítimamente es porque es verdadero. Así es como debemos actuar. Versículo 18 de Levítico 19. No te vengarás, es decir, que el santo de Dios no se venga. Si no guarda rencor, no guarda ese sentimiento de venganza, por consiguiente, ¿verdad? Y dice el versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mire cómo el Señor recalca nuevamente esta relación, no solamente con Él, sino con nuestro prójimo. Eso es importante. ¿Alguien te ha hecho algo? No te preocupes. No tienes que siquiera maquinar cómo vengarte de aquella persona. Pastor, pero habló tan feo de mí, me hizo tal cosa. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Usted ámelo, usted respételo, usted considérelo dentro de su corazón. No esté tramando venganza alguna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no te vengarás ni guardarás rencor. La Biblia nos enseña muy claramente que no debemos devolver mal por mal, sino que debemos devolver un bien por un mal. Así dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser consecuentes con la palabra del Señor. La Biblia dice, no te vengues. La Biblia lo que nos enseña, por lo contrario, es que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Por eso el hermano me ha hecho algo, no me vengo de él. Yo espero que Dios se encargue de él. ¿Quién lo va a castigar más fuerte, yo o Dios? La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del enemigo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que yo dejo que mi hermano caiga en las manos horrorosas de Dios y él lo apachurre, ¿verdad? No hay que devolver mal por mal. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20. Mire conmigo Proverbios capítulo 20. Versículo 22, ¿qué dice? Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, ¿qué dice? Yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará, dice la Biblia. Espera a Jehová. Él va a vengarse. No te preocupes. Habló mal de ti, te hizo daño, no te pagó, etcétera. Tú no te preocupes. Tú no necesitas gastar tiempo, ni pensamientos, ni noches sin dormir, tramando cómo vengarte, cómo hacerle daño. No te preocupes. Al contrario, devuélvele ese mal con un bien, amándolo, respetándolo, considerándolo. Y es lo que dice la palabra. No digas, yo me vengaré. No, espera a Jehová y Él te salvará. Espera en el Señor. Mire Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Lo tiene. Versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Escuche, no devolviendo mal por mal. O sea, no te vengues, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir, esperar en Dios. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 5, retroceda un poquito.
Primera de Timoteo, Tito, Primera de Tesalonicenses, ya, Colosenses y Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 15. Mirad que ninguno, si es santo, si es creyente, ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Cómo debo proceder como el santo del Señor? No vengarme, no pagar mal con otro mal. Al contrario, pagar con un bien el mal que me han hecho. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor deja la venganza en las manos de aquel que tiene la venganza. Deja la venganza en las manos de aquel a quien le pertenece la venganza. Y ese es nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, ¿lo tienen? Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, ni dejad lugar a la ira de Dios. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjenlo. Versículo 19 ahora, de Levítico 19. Mis estatutos guardarás. Una orden de Dios. ¿Qué es un estatuto? Es una ley, es un mandamiento, es una ordenanza. Es una orden de parte de Dios. Ojo, que en el Nuevo Testamento Pablo nos compara como soldados. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que un soldado va al ejército y se atreve a desobedecer una orden dada por el superior? ¿Usted cree eso? No. Sí, hay algunos que desobedecen, pero les va como en feria. Pero lo normal es que el soldado no desobedece. Y como soldados de Cristo estamos aquí para ser obedientes a la palabra del Señor. Dígame sí o no. Amén. Estamos aquí para guardar la palabra del Señor. Entonces Levítico 19 dice, mis estatutos, hey, soldado de Cristo, mis órdenes guardarás. La primera orden que vemos aquí, no harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. No podías poner en la yunta, ¿sí sabemos lo que es la yunta? A dos animales diferentes. Regularmente ponían un buey y ponían un burrito. Y el Señor dice, no puedes hacer eso. La pregunta es, ¿para qué Dios dio esa ordenanza? Dios en su sabiduría nos da órdenes para darnos enseñanzas espirituales, hermano. Las órdenes y mandamientos que Dios establece en su palabra no están ahí a tontas y ciegas porque a Dios se le antojó y en su voluntad Él ahí lo puso y lo puso, punto. No, siempre hay un propósito espiritual, una enseñanza para nosotros. Dios siempre está pensando en nosotros. Y Dios cuando da esta ordenanza de no ayuntar tu ganado con animal de otra especie, especifica muy claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10, que no se debe poner en la yunta a un buey con un burro. ¿Por qué? Porque el buey es un cuadro, una figura del creyente, del obrero cristiano. Y el burrito es un cuadro, una figura del incrédulo. Para enseñarnos que el incrédulo no puede estar juntado con el creyente. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 nos habla nos enseña a no hacer yugo desigual. Porque mientras que el buey es de este tamaño, el burrito es de este tamaño. ¿Y en la yunta cómo va a quedar? El yugo queda desigual, queda disparejo, queda chueco. Por eso cuando un joven cristiano se casa con una señorita incrédula, yugo desigual. Está disparejo, porque no hay armonía entre la luz y las tinieblas. No hay armonía entre el diablo y Cristo. No hay armonía entre la verdad y la mentira. No hay armonía entre Dios y los ídolos.
Por eso el Señor da esta ordenanza. En otras palabras, no te mezcles con el mundo. No te pongas en el arado, en la yunta o con un burrito, porque tú eres buey. Da otra ordenanza. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Miren la palabra mezclar. Romanos 12, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? En el versículo 2, no te conformes a este mundo. Esa palabra conformarse, amoldarse, mezclarse con el mundo. No te mezcles. No te mezcles. ¿Y cuántas veces les enseñamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas? Miren cómo se viste. Muchas veces se visten como en el mundo. Así se visten muchas veces. Y la Biblia dice, no te mezcles, no te parezcas, no te conformes. Tú eres diferente. El verdadero santo de Dios sabe distinguir dónde está la diferencia. El verdadero hijo de Dios distingue por la enseñanza de las Escrituras dónde está la diferencia. Y muchas veces podemos mirar personas cristianas que no son muy diferentes que las personas incrédulas, créanme. Porque vienen con una vestimenta pero tan provocativa, que uno se queda, ay, Dios mío. Cuando la Biblia es pero tan clara, no te mezcles, no te conformes, no te amoldes, no te parezcas a ellos. No hagas lo que ellos hacen, por amor de Dios. El verdadero santo del Señor sabe distinguir dónde está esa línea divisora tan delgada, pero existe esa diferencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ese animalito llamado el burrito es un cuadro del incrédulo que tenía que morir con un garrotazo en la nuca. Muchas veces el Señor nos tiene que dar ahí en la nuca por nuestro orgullo, para que aprendamos a ser obedientes y marquemos esa diferencia entre lo inmundo con lo santo. Y el santo de Dios sabe dónde está esa diferencia. No practica las mezclas de diferentes clases. El santo de Dios no practica lo santo con lo inmundo. Sabe que no puede servir a Dios y a Mamón, que era el Dios que servían los idólatras. El santo de Dios sabe la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y sabe que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. El santo de Dios sabe dónde está la armonía entre Cristo y Belial. No existe. Y sabe dónde está la diferencia. El santo de Dios tiene que aprender lo que dice la Biblia. No hagas yugo desigual. Y cuando usamos este pasaje de 2 Corintios capítulo 6, cuando Pablo habla del yugo desigual, lo aplicamos solo al matrimonio. No, Señor. Tenemos que aprender a aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la vestimenta. No te parezcas al mundo. Es hacer yugo desigual. Y por último, el verdadero santo de Dios, en el versículo 31. Los versículos entre el 20 al 30 los vamos a explicar después. Pero vamos a ir al versículo 31 para terminar esta secuencia de lo que no hace o lo que hace el santo. El verdadero santo de Dios echa a un lado los métodos que no son santos. Usted ha visto, por ejemplo, a los creyentes que están o en el internet, porque ahora están en el internet, o en el teléfono, su horóscopo. ¿Usted ha visto creyentes leyendo su horóscopo? Pastor, hoy día 26, yo soy, ¿en qué mes nací? Soy Libra. ¿Y qué dicen los de Libra hoy día? Uy, hermano, esto va a estar bueno. Y a veces nos regimos por lo que dice nuestro horóscopo. Y estamos hablando de creyentes. Dicen, ojalá tenga la suerte de que me saque la lotería de ese. Miren lo que dice el verso 31. No os volváis a los encantadores,
ni a los adivinos. ¿Usted cree que ahora usted pasa por la Federal y mira rótulos como se leen las manos, el tarot, se leen las hojitas de té, se leen la planta de los pies después de lavarse, etcétera, ¿verdad? Y una serie de cosas. ¿Usted cree que eso es algo nuevo porque estamos en un tiempo moderno? Eso ha existido todo el tiempo. Eso de los adivinos y esto que por aquí, que los amuletos que hace fulano para amarrar el amor de otro, todas esas tonterías que vienen del diablo, eso no es nada nuevo, hermanos. Eso es tan antiguo como el diablo. Pero el verdadero santo de Dios echa a un lado esos métodos equivocados, esos métodos oscuros. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Mire Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 11. Mire conmigo. El apóstol Pablo nos advierte y nos dice en el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Todas esas cosas, el tarot, el horóscopo, la tacita de té, la adivinación en las manos, la adivinación de la buena suerte, la magia blanca, y todo lo que usted quiera mencionar, la ouija, por ejemplo, todas son cosas oscuras. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mire el capítulo 6, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe? Todas estas cosas que el diablo ha inventado son las obras de las tinieblas. ¿Por qué? La Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el Señor dice: no los contaminen. ¿Sabe qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Cuántas veces escuchamos testimonio de: yo estuve en una sesión, pastor, de adivinación ahí, y viera cómo se movía la mesa? Yo estaba jugando con la ouija y el vasito o la cartita se movía. ¿Sí, eso es verdad? Sí, sí, es verdad. Detrás de todo eso está el diablo y él es capaz de hacer muchas cosas así. Por eso es muy peligroso entrar en ese terreno oscuro. Cuidado. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Los jóvenes tenemos que cuidar a nuestros niños en las escuelas. El famoso juego de la ouija, eso lo hacen mucho ahí en la escuela. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Pablo dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que el verdadero santo del Señor, el que se mantiene en la luz, echa a un lado esos métodos oscuros, esa forma de vida de muchas personas. Para lograr el éxito en la obra de Dios, depende enteramente del poder y la sabiduría del Espíritu Santo. No hay ningún otro método menos oscuro. Así que uno no debe poner su fe en los espíritus familiares, ¿verdad? Usted ha escuchado a esa persona: es que el alma de mi padre ojalá me acompañe. Eso no existe. Si su padre no tenía a Cristo, está en el infierno. ¿Okay? Y si tenía a Cristo, está en el cielo, pero nada puede hacer por usted. Usted tiene que hacerlo por sí mismo. Así que no entremos en cuentos de misterios, de cosas oscuras, porque la luz no tiene armonía con las tinieblas. No debemos tener fe en los espíritus familiares. Tenemos que tener fe en el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da poder. Hermanos, que Dios me los bendiga. Practiquemos todas y cada una de estas cosas y seremos más que exitosos en nuestra vida. Que Dios les bendiga.